datos, el Big Data también en la cuarta revolución industrial, en la industria 4.0, empieza a tener mucha fuerza, es decir, las decisiones deberían basarse en los datos, porque ahora tenemos sensores que nos pueden ir recogiendo todo tipo de datos y generar información a tiempo real. Y ahí aparece, cuando hablas de sensores que recogen datos y crean un Big Data y ese Big Data lo analiza en inteligencia artificial, aparece el concepto de Internet de las cosas, que es uno de los pilares de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial, ¿vale? Por tanto, la cuarta revolución industrial estaba muy centrada en la tecnología. Estábamos maravillados con que ahora los sensores eran mucho más fáciles a la hora de fabricarlos, se había reducido el coste enormemente. Esto es importante porque en los años 90, me imagino que la mayoría de vosotros no habíais nacido, pero en los años 90, muchos de los sensores que habían en la industria costaban, pero verdaderas fortunas. Era impensable desplegar un Internet de las cosas. Cualquier sensor pues podía estar en torno a, no sé, 100.000 euros, 200.000 euros. Entonces, claro, tú querías medir la temperatura, o querías la temperatura de una máquina concreta, o querías medir el nivel de aceite, o querías medir la velocidad, o querías medir la humedad de una planta en concreto, o lo que fuera que querías medir, costaba demasiado dinero. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues en los 90 y en los 2000, la industria se desarrolló muchísimo y los costes bajaron, sobre todo cuando las fábricas se llevaron a China. Los costes de los sensores empezaron a bajar muchísimo, muchísimo y se miniaturizó. Y por eso aparece sobre el 2010 el concepto de, oye, estamos empezando a ver que hay una nueva revolución industrial porque el precio de los sensores se ha reducido tantísimo que ahora sí podemos hablar de un despliegue en una planta industrial de muchísimos sensores. Estamos hablando de a lo mejor poder desplegar 1.000 sensores, 2.000 sensores en una planta industrial, en una fábrica. Entonces, todos esos datos, esa fuente de datos, puede canalizarse, porque también la informática ha avanzado, las comunicaciones han avanzado, puede canalizarse, crear un gran conjunto de datos, a lo que llamamos Big Data, y también la inteligencia artificial ha avanzado, por tanto podemos empezar a usar la inteligencia artificial analítica para analizar esos datos, tendríamos datos a tiempo real, y sobre esos datos los seres humanos toman decisiones más inteligentes, e incluso la propia inteligencia artificial puede tomar ciertas decisiones, ¿no? Todo este era el ecosistema de lo que iba a ser la industria 4.0. Internet de las cosas, Big Data, datos, el dataísmo aparece y la automatización gracias a que la inteligencia artificial empieza a actuar y aparece lo que llamamos sistemas ciberfísicos. Todo esto lleva a un nuevo componente dentro de lo que sería el gran ecosistema industrial, la fábrica, ¿no? Que ahora empieza a llamarse fábrica inteligente en esta industria 4.0, y aparece el sistema ciberfísico, que ya no es un sistema que puede almacenar datos y operar con los datos, ¿no? Sino que encima está miniaturizado, tiene casi siempre sensores asociados o en sí mismo un sensor, y también se puede conectar, porque entra el lado de la comunicación, entra la conexión inalámbrica, es decir, aparece el Wi-Fi con grandes anchos de banda para poder comunicarse inalámbricamente de forma muy rápida, se puede conectar y encima podemos añadirle algún tipo de inteligencia artificial en el mismo dispositivo. Vuelvo a repetir, el Internet de las cosas, el Big Data y la automatización de la industria 4.0 llevó a poder desarrollar un nuevo elemento de la fábrica inteligente que era el sistema ciberfísico, ¿vale? Que tenía capacidad para almacenar datos, pues aparece toda la computación en nube, en el filo y demás, capacidad para almacenar datos, capacidad de computación para operar con esos datos, capacidades cognitivas inteligentes, porque le podemos añadir algún tipo de inteligencia artificial en forma de modelo, y capacidad de conexión inalámbrica con buena tasa de comunicación, con un ancho de banda suficiente como para formar una especie de red de Internet de las cosas dentro de esa fábrica inteligente. Entonces ya podemos empezar a plantear
flotas de robots que trabajan sobre la fábrica y se coordinan, como por ejemplo a día de hoy podemos ver en los almacenes de Amazon. No sé si los conocéis, pero los almacenes de Amazon son fábricas inteligentes. Hay cientos y cientos de robots que van moviendo todos los productos, todo el estocaje que tienen, todos los pedidos y demás, los van moviendo y lo hacen de forma súper sincronizada sin cables. Todo es inalámbricamente, tiene evidentemente capacidades cognitivas, pues se están moviendo con inteligencia artificial, formando un enjambre y evidentemente recaban datos, operan con ellos, etc. Son sistemas ciberfísicos de estos robots que debemos operar, por ejemplo, en los almacenes de datos. Y bueno, muchos más casos. ¿Qué ocurrió? Estábamos muy emocionados con esta cuarta revolución industrial, muy emocionados, sobre todo entre el 2010 y 2015, y bueno, y la inteligencia artificial seguía avanzando. Ya sobre el 2015, debido al auge de la inteligencia artificial, porque la computación seguía avanzando y la IA, voy a decir IA, inteligencia artificial, la IA empezó a tener cada vez más fuerza y aparece un elemento ético, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que estamos muy centrados en crear fábricas inteligentes, pero empezamos a ver que quizás son demasiado inteligentes. ¿Dónde están las personas, no? Se había acuñado el concepto de cobótica, de robótica colaborativa, que las máquinas habían venido para complementar el trabajo de los seres humanos, que las máquinas iban a colaborar con los seres humanos en el trabajo, pero claro, nos damos cuenta que en los almacenes de Amazon no hay personas trabajando, solo hay máquinas. Entonces aparece un aspecto ético de decir, oye, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué papel jugamos en esta cuarta revolución industrial? Aparece el concepto de ética. La inteligencia artificial cada vez avanza más rápido. Si ya nos dábamos cuenta en el 2015, imaginemos ahora lo que ha ocurrido, que ustedes saben perfectamente si leen noticias, en los últimos 8 años, a partir del 2019 y ya en los últimos 2 años, 22 y 23, el auge, la explosión de la inteligencia artificial ha sido increíble. Por tanto, la parte de la ética, la parte del humanismo, de recuperar ese antropocentrismo, que todo esté centrado en las personas, ya empezamos a verla en 2015, 2016, que es desde el momento en que yo empiezo a hacer este tipo de conferencias y me dedico más a la ética. De hecho, en plena pandemia creé el Observatorio IANética para desarrollar una ética en torno a poner la tecnología al servicio siempre de las personas, ¿no? O sea, que toda la industria tecnológica intentase pensar que el camino adecuado es aquel que se pone al servicio del ser humano. Bien, pues esto fue lo que hizo que, sin estar desarrollado del todo la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, sin llegar a conseguir que las fábricas inteligentes realmente estén implantadas a nivel mundial, sino que estamos en una transición de lo anterior y la mayoría de las fábricas en la mayoría de los países no son inteligentes tal como está conceptualizado. Sí que hay grandes industrias que tienen un nivel alto de automatización, por ejemplo los puertos. Hay determinados puertos en el mundo que están muy automatizados, que sí han integrado el Internet de las cosas, que sí usan el Big Data y la inteligencia artificial y se consiguen cosas increíbles, como por ejemplo el puerto de Rotterdam, pero después hay otros puertos importantes franceses o puertos sudafricanos que no tienen ningún nivel de automatización y para nada están dentro de lo que llamaríamos industria 4.0 o puertos inteligentes, ¿no? Smart ports. No. Tienen conexiones de Wi-Fi, tienen a lo mejor un alumbrado semi-inteligente con sensores que cuando pasa se iluminan o no, pero no llegan al nivel de lo que sabemos que es la industria 4.0 tal como se define. Pues estamos en todo este proceso y entonces aparece el concepto de industria 5.0, como bien dije. Vale, está genial, Internet de las cosas, automatización, Big Data e inteligencia artificial, genial, más otras tecnologías, ¿vale? Estas son las principales, pero también está la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, la realidad extendida, las realidades inmersivas, que son muy importantes también en la industria, la impresión 3D, la propia robótica, la cobótica, hay muchas más, ¿no? Y bueno, y la computación cuántica que viene, etcétera, etcétera. Pero las principales son estas, ¿vale? Entonces,
el concepto de quinta revolución industrial, que debería acabar sustituyendo a la cuarta revolución industrial, es decir, sin terminar de desarrollar la industria 4.0, deberíamos ya empezar a hablar de industria 5.0, que no caminen a la par, porque no tiene sentido que la industria 4.0 no sea sostenible, o no tiene ningún sentido que la cuarta revolución industrial se desarrolle sin estar centrada en las personas, ¿vale? Y esa es ahora digamos, la posición actual de los que hablamos sobre industria, la posición actual que creemos que las grandes corporaciones a nivel mundial, en todas las industrias, deberían tener. Y de hecho es así. Yo, por ejemplo, hoy tuve una reunión en mi mañana, que era vuestra madrugada, tuve una reunión con una gran industria de la energía, ¿vale? Es decir, es una empresa industrial, una empresa muy grande a nivel internacional, opera prácticamente en todos los países, y hoy tuve una reunión y precisamente me habían convocado para hablar sobre ética de la inteligencia artificial y también hablamos de sostenibilidad. Por tanto, los conceptos de la quinta revolución industrial, de la industria 5.0, sin que se titularan de esa forma, sin que en ningún momento habláramos de industria 5.0, estaban encima de la mesa. Ya estábamos hablando de que era importantísima la ética, que había que educar y preparar a todos los trabajadores de la empresa para que entendieran los aspectos éticos, las responsabilidades y derechos, y también hablábamos de sostenibilidad, que era importantísima y era en lo que estaban dedicando muchísimos esfuerzos para usar la inteligencia artificial y generar no solo energías renovables, sino llegar al concepto de economía circular y, evidentemente, trabajar para un mundo más sostenible. Vale. Y otro gran concepto de la industria 5.0 es el de la inteligencia artificial emocional, que es aquella que viene a ser empática con el ser humano. Porque he estado hablando de, por una parte, tecnología al servicio de las personas, genial. Por otra parte, ética para los decisores responsables a nivel mundial en todas las grandes industrias, ética para que entiendan la situación actual y que entiendan el concepto de economía circular, la sostenibilidad, que yo creo que todos están ya ahí en esa tal, ética para usar la tecnología digital, todas inmersivas, inteligencia artificial, big data, machine learning, todas de una forma responsable, en línea con esta sostenibilidad, de una forma ética, entendiendo cuáles son los límites, entendiendo que el ser humano debe estar en el centro de la experiencia, que no debe estar nunca supeditado o perder su importancia respecto a todo esto que estamos desarrollando en tecnología digital. Y aparece entonces el tercer gran pilar de la industria 5.0, que es, ya que la IA, ya que la inteligencia artificial es la tecnología más importante de todas las emergentes de ambas revoluciones industriales, ya que la IA es la más importante, es el pilar, el core principal, tenemos que desarrollarla de forma empática. Y aquí entonces aparece la ética para máquinas. La ética ya como parte de la propia inteligencia artificial. Es decir, queremos una inteligencia artificial alienada con nuestros objetivos, ¿vale? Alineada con nuestros objetivos, no alienada. ¿Vale? Queremos una inteligencia artificial que se desarrolle entendiendo que debe estar a nuestro servicio, no que en un momento dado decida tener sus propios objetivos y esos objetivos estén alejados de los objetivos del ser humano, ¿vale? Por tanto, necesitamos una inteligencia artificial emocional, que entienda, no que desarrolle sus propias emociones, sino que entienda las emociones humanas, que sepa lidiar con ellas, que sea empática, tal como somos nosotros, y poder así hablar de una verdadera colaboración humano-máquina. Entonces es cuando podremos decir que hay una cobótica, una robótica colaborativa que realmente puede llegar a un éxito que nos beneficie a todos, ¿no? Y podemos decir, sí, los robots, las máquinas, los robots ahora mismo son la forma física de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ahora mismo casi todos los robots se están conectando a los grandes modelos de lenguaje como GPT y demás,
pero si no lo hacemos con esta protección emocional, ¿no? De forma que las máquinas estén siempre a nuestro servicio y nos entiendan y trabajen para que nosotros progresemos, para que nos convirtamos en verdaderos superhumanos, pero no porque nos transformemos mediante la tecnología, sino porque la tecnología se ponga a nuestro servicio. Entonces habremos alcanzado el concepto, el sueño de esta industria 5.0. Bien. ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Alguien me puede dar algún feedback? Hemos entendido lo que es cuarta revolución industrial, quinta revolución industrial, industria 4.0 y 5.0. Voy a esperar a que alguien dé un feedback. Sí se ha entendido, dice Sofía Laura Magdalena. Bien, en el chat. Voy a abrir el chat un momentito, perdón. Buenos días. Vale, dale. Claro, sí se ha entendido. Gracias, Sofía Laura. Bien, pues continúo. Bien, pues entendido lo que nos preocupa, ¿vale? Estamos trabajando en la industria y a vosotros, que sois futuros ingenieros industriales, entiendo, y acabaréis trabajando también en industria, lo que nos preocupa es esto, ¿vale? Este cambio de cuarta, que solo tenía en cuenta la tecnología, a quinta, que ahora tiene en cuenta y pone en el centro a las personas. Y aquí es cuando aparece el concepto de tecnohumanismo, a la misma vez. El tecnohumanismo, de ello habló el historiador Harari en su libro Sapiens, que es un libro muy famoso. Harari es un historiador bastante conocido, tiene una trilogía, me imagino que a lo mejor conocéis alguno de sus libros, y él habló del tecnohumanismo, pero de forma muy cercana al transhumanismo. Ahora explicaré la diferencia entre el transhumanismo y tecnohumanismo. Y a mí yo estaba dándole vueltas a todo esto de la industria 4.0 y la industria 5.0 y me tocó muy de cerca en el año 2017, ya hace 6 años prácticamente, y pensé en que había que crear un movimiento, pero que fuera más allá de lo que había expuesto Harari, un movimiento tecnohumanista que recordara al renacimiento, ¿no? al antropocentrismo del primer renacimiento y que realmente con esto de la industria 5.0 estábamos en un segundo renacimiento, que si conseguíamos que la tecnología digital se pusiera al servicio de las personas, nos iba a empoderar a las personas y resolvería quizás muchos problemas. Ha traído otros, como siempre hay pros y contras, pero iba a resolver muchos problemas. Pero para hacerlo bien necesitábamos un movimiento y una conceptualización. Y es por eso que en este año empiezo a trabajar en el manifiesto tecnohumanista, que el resumen es el que os acabo de exponer, es poner la tecnología siempre al servicio de las personas, poner a la industria siempre al servicio de las personas, que no se pierda ese humanismo. Es decir, tecnología sí, progreso tecnológico sí, pero siempre con reflexión y freno y con un enfoque humanista. Para ello se necesitaba que la tecnología, que la ciencia volviera a acercarse a las humanidades, tal como fue en el mundo clásico, tal como fue en el primer renacimiento. Si queríamos realmente un segundo renacimiento, teníamos que volver a recuperar las humanidades, las ciencias, la sociología, la psicología, la literatura, ¿no? Que todos los grandes pensadores entraran en nuestro discurso técnico y que los técnicos de alguna forma también aprendiéramos humanismo. Nos diéramos cuenta de la responsabilidad enorme que tenemos, cómo estamos transformando el mundo, pero que ese mundo debe transformarse para ayudar a las personas. Si no, no tiene ningún sentido. Si no es para ayudar a la gran familia que somos, a pesar de todos los problemas, las guerras, los desastres, todo lo que puedas pensar que va mal, pero si también tenemos un rayo de esperanza de que puede ir bien y en ese sentido trabajamos, pues futuro incierto, ¿no? Futuro, como dicen los italianos, el futuro es incierto, no sabemos lo que va a ocurrir y es preferible tener un positivismo respecto al propio trabajo y al desarrollo personal que no caer en negativismo, ¿no? Por eso el tecnohumanismo lo definí en el proyecto Observatorio Llanética, me apoyó la ciudad de Valencia, hay todo un manifiesto, una carta fundamental de derechos digitales y muchos conceptos, sobre todo los 3 principales son solidaridad, humanismo y educación. Una educación, una nueva educación a nivel mundial que se tiene que establecer, que de hecho ya la estamos poniendo en práctica con esta ponencia. La industria peruana de bienes de consumo se encuentra acorralada por 3 factores que están trayendo abajo la producción nacional. Bueno, son temas ya locales. Gracias, Gerson, por la aportación. Después, al final, si podemos hablar de todo esto.
Pero yo estoy hablando a nivel general, ¿vale? Conceptos generales que son con los que uno sienta las bases y después ya se va aterrizando en las problemáticas de cada país, de cada sector, etcétera. Pero es bueno tener una base general, ¿no? Con amplias miras y después aterrizar. Bien, pues este es el movimiento, el enfoque tecnohumanista. Es decir, ¿qué es el tecnohumanismo? Es volver a combinar tecnología, ciencia con las humanidades, integrar a filósofos, por ejemplo, ¿no? Ya que vamos a desarrollar una ética para máquinas, una ética para personas que están integrando, por ejemplo, inteligencia artificial en una fábrica, en una industria, ¿no? No podemos estar solos, porque los técnicos somos técnicos, los ingenieros industriales, por ejemplo, saben mucho de ingeniería industrial, pero de ética hay que ayudarlos, ¿no? Igual que a los tecnólogos informáticos, lo mismo, nos tienen que ayudar en humanidades. Por eso, en un momento dado, Google y las grandes corporaciones tecnológicas integraron en sus equipos a filósofos, a pensadores, a sociólogos, ¿eh? O sea, gente de las humanidades empezó a formar parte de los equipos. Los primeros intentos no han terminado de salir bien, pero ese es el camino, ¿vale? Entonces, el primer, digamos, concepto del tecnohumanismo sería la combinación de tecnología y humanismo, ¿eh? Busca armonizar la tecnología digital, la industria, nuestra civilización, con los valores y las necesidades del ser humano, ¿no? Entendiendo bien lo que necesitamos como personas, ¿no? No lo que promulga el transhumanismo, y ahora explico lo que es el transhumanismo, que lo que viene a decir el transhumanismo es abracemos la tecnología y transformémonos en lo que la tecnología decida, ¿vale? O sea, dejemos que todo fluya, abandonémonos a lo que trae la tecnología, que es, por ejemplo, lo que ha ocurrido con las redes sociales y los móviles y, bueno, toda la gran polémica de todo lo que ocurrió cuando se crearon las redes sociales, desde el Instituto de la Captología, los experimentos psicológicos del siglo XX, ahí habría mucho que hablar, y que, por ejemplo, documentales como El Dilema Social hace que los grandes corporativos del Silicon Valley en California estén arrepentidos de este experimento que ha sido, ¿no? Pues no queremos volver a repetir esta problemática. No podemos abandonarnos a la tecnología y integrarla de cualquier forma. Tiene que ser de una forma responsable, sostenible, ética y sobre todo con humanismo. No queremos volver a equivocarnos con la inteligencia artificial y por eso este enfoque de decir sí, genial, toda la tecnología, todo el desarrollo, todo el progreso, pero tiene que haber una fuerte capa conceptual de humanismo, de pensamiento, de filosofía, de responsabilidad, porque si no, nos vamos a volver a equivocar. Por eso hay, en el tecnohumanismo hay un énfasis en la ética y en el bienestar humano, ¿vale? Es decir, la tecnología al servicio de las personas para que nos dé oportunidades de conciliar nuestra vida laboral, nuestra vida del uso de la tecnología, con nuestra vida familiar, con estar con las comunidades, con los amigos, con la familia, hacer que la brecha digital se reduzca, no solo entre personas, sino entre países, etc. Hay muchas cosas que podrían mejorar si tuviéramos más tiempo de calidad, ya que la tecnología empieza a ayudarnos y de verdad empieza a complementarnos y nos quita de las tareas rutinarias y el ser humano queda para las tareas realmente donde puede aportar valor. Eso en teoría, vuelvo a lo mismo, ¿eh? La teoría conceptual hay que entenderla y de ahí trabajar. Y por último, el tecnohumanismo es fundamental en la industria 5.0. Si se entiende bien el tecnohumanismo, toda la industria 5.0 cobra sentido. Si realmente nuestros industriales, nuestros empresarios, nuestros tecnólogos a nivel mundial, sean del país que sea, empiezan a tener una visión tecnohumanista de que toda la tecnología y la industria y la economía debe estar siempre al servicio de las personas, quizás podamos corregir y ir hacia un mundo verdaderamente sostenible, desarrollar una economía circular, una inteligencia artificial emocional, etcétera, etcétera. Toda la lista de la industria web 5.0 cobraría sentido, porque ya hay una base que apoya toda esta conceptualización de la que se puede trabajar. Por tanto, yo creo que la automatización, las fábricas inteligentes de las que hablaba la industria 4.0 son posibles, es decir, una automatización basada en inteligencia artificial, en robótica,
en sensorética, los sensores en el Internet de las cosas, el Internet del todo. Es posible, yo creo que es necesario para la economía circular, para llegar a ese residuo cero, pero siempre que se haga con una ética, tanto para personas que desarrollan, para las personas decisoras, como para los propios algoritmos, para la propia inteligencia artificial, y eso hará que realmente podamos hablar de que las decisiones que se toman, ¿vale? De que todo el Big Data analizado por la inteligencia artificial y todo el ecosistema de la fábrica y de la industria está haciéndose de forma correcta. Es decir, hay un sistema de toma de decisiones ético, con una fuerte ética, siempre pensando cuál es el próximo paso a dar, si lo que se ha desarrollado realmente aporta al mundo y aporta a las personas o no. Por ejemplo, en cuanto a inteligencia artificial y datos, si hay sesgos, ¿no? Por ejemplo, sesgos raciales. ¿Cuántos ejemplos hemos visto en la inteligencia artificial con sesgos raciales o sesgos de género? O, por ejemplo, el problema de demasiada automatización lleva a pérdida de datos confidenciales, faltas a la privacidad, bueno, así tantos casos de estudio. Y eso también nos llevaría a que la ultrapersonalización y la adaptabilidad de la propia industria y la economía a cada usuario, de esto se ha hablado mucho, la ultrapersonalización, si todo se automatiza y se vuelve inteligente, acabaremos creando productos que realmente encajen perfectamente en las demandas de cada usuario, ¿vale? Pero para que eso sea posible y sea bueno, tiene que existir todo este marco tecnohumanista, todo este marco ético, tiene que producirse este gran cambio, porque si no, no se haría de forma beneficiosa al ser humano, que ya lo hemos estado viendo, por ejemplo, con la publicidad en las redes sociales. Por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica con el ascenso a la presidencia de Donald Trump. Se sabe perfectamente que se usó mal la ultrapersonalización de determinados mensajes propagandísticos, estudiando los perfiles de cada usuario, se lanzaban mensajes en determinados momentos, etcétera, etcétera. Fue una mala praxis, una mala práctica de esta ultrapersonalización. Por tanto, si queremos realmente que esa industria 5.0, e incluso ya empezamos a hablar de la 6.0 más adelante, llegue a esa ultrapersonalización, si no hacemos todo esto antes, es muy posible que acabemos en un mundo que no nos guste. ¿Vale? Y bueno, me quedan 9 minutos. Creo que el marco teórico que quería presentaros ya lo he hecho. Y os voy a poner en estos 9 minutos, en estos 8 minutos que me quedan, voy a poner 3 casos para que podáis seguir, casos de uso real, de cosas que han pasado realmente, y que los podáis después estudiar por vuestra cuenta. O sea, que no estoy hablando solo de teoría, sino que ya tenemos mucho. Yo he traído 3, ¿vale? O sea, cómo realmente la tecnología y la industria 5.0 puede ayudar a las personas y cómo cambia nuestra vida y cómo realmente puede hacer que toda nuestra civilización en sí, en todo nuestro sistema económico, industrial y empresarial se beneficie. El primero es sobre la salud. No, la salud siempre es un caso de uso muy usado. El uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico temprano de enfermedades, por ejemplo. Es increíble cómo, por ejemplo, la empresa IBM ha creado toda una división que se llama Watson Health, dedicada a la salud, y bueno, usan el Big Data, usan la inteligencia artificial, el análisis de todo tipo de historial médico para crear un gran Big Data y hacer que sus modelos de inteligencia artificial aprendan sobre determinadas enfermedades, de forma que, por ejemplo, cuando ven una radiografía de unas mamas para detectar el cáncer de mama, pues el porcentaje que arroja de diagnóstico temprano es enorme y supera con creces al que podría arrojar el mayor de los expertos en ese tipo de medicina, ¿no? En esa oncología de mamas, por ejemplo.
¿Por qué? Porque al final la tecnología está sintetizando la experiencia de muchísimos expertos, ¿no? Que es lo que viene a hacer, por ejemplo, ChatGPT de OpenAI con los sistemas conversacionales, ¿vale? Esto es un súper buen uso de la inteligencia artificial con visión artificial dedicada al aprendizaje de miles y miles y miles de radiografías para el diagnóstico temprano de enfermedades. Pero claro, esto tiene un doble filo. Si se usa mal, pues podemos acabar en una mala praxis, como por ejemplo el reconocimiento facial, la unidad de precrimen china, que usa la misma tecnología que el diagnóstico temprano de enfermedades, pero para predecir que una determinada persona va a cometer un crimen en el futuro, que esto viene de Minority Report, que es una novela y una película. Bueno, eso está implementado en China, así es. Pues eso es un mal uso que no beneficia a las personas y nos lleva a un escenario bastante distópico, porque tú no has cometido ningún crimen y el gobierno está usando la inteligencia artificial para decirte que lo vas a cometer, que todos los datos estaban para... Pues eso lo pueden buscar, la unidad de precrimen China, y sería el mal uso. El siguiente caso sería, por ejemplo, en el caso de la industria manufacturera, el tema de cómo las fábricas inteligentes cohabitan con los trabajadores humanos. Y uno de los mejores casos es Siemens. Siemens hace tiempo que ya ha implementado sistemas de robótica avanzada en sus fábricas inteligentes. Las fábricas de Siemens, al igual que las de Amazon y otras tantas, podemos decir que son realmente la industria 4.0 y empiezan a hacerlo de la 5.0. Realmente sus máquinas, su robótica avanzada, sí que se ha desarrollado de una forma bastante empática para que entre en simbiosis con los operadores humanos. Es decir, los robots, de una forma bastante buena, realizan las tareas más pesadas y repetitivas. Y las personas se dedican más a la toma de decisiones y sobre todo realizan aquellas tareas donde se requiere una mayor flexibilidad frente a problemas complejos y un juicio mucho más sensato, ¿vale? Y aquí, bueno, podemos entrar en la parte de conducción autónoma, de cómo se toman determinadas decisiones. Aquí las personas, los seres humanos, por cómo funcionamos y cómo estamos desarrollados psicoemocionalmente, somos mucho mejores que las máquinas. Y Siemens lo ha entendido y ha hecho que esa cobótica funcione de esta forma. Las máquinas, para lo monótono, lo pesado, lo que requiere mucha fuerza o hay que repetir cientos de miles de veces, y las personas para resolver problemas más complejos, aplicar la sensatez, estar en el día a día, crear un buen ambiente, hacer que la empresa avance teniendo ideas, usando la creatividad, etcétera, etcétera. Y el último caso que os pongo es en servicios financieros y se trata de la empresa Wealthfront, y es una plataforma de asesoramiento financiero automatizado basado en inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que toda la parte de fintech, de tecnología financiera basada en inteligencia artificial, estaba teniendo muchos sesgos, realizaba discriminaciones injustas por un problema de los datos y por un problema de que los algoritmos no habían introducido estos conceptos de ética que ya tenemos en la industria C5.0 y en el tecnohumanismo. Entonces, las anteriores versiones, digamos, no daban créditos a determinadas personas por una serie de datos que eran como los de la unidad de precrimen. Era muy injusto e incluso llegaban a tomar decisiones, los algoritmos, la inteligencia artificial, llegábamos a tomar decisiones referidos. La empresa financiera es Wealthfront, lo voy a escribir aquí, ¿vale? Ya que me lo han pedido y esto es fácil y no me interrumpe demasiado. Wealthfront, ¿vale? Entonces, de esto se ha hablado mucho, ¿no? O por ejemplo, la selección de currículums, ¿no? El usar inteligencia artificial en grandes corporaciones para seleccionar currículums y seleccionar a los candidatos y resulta que se producían sesgos raciales de todo tipo, ¿no? Al final, incluso de género, ¿no? Por ejemplo, fue muy conocido el caso de una inteligencia artificial seleccionando currículum que seleccionaba un 99,9% de currículums de hombres porque los datos estaban sesgados, ¿vale? Etcétera. Y eso no. Entonces, lo que ha hecho Wealthfront es desarrollar una inteligencia artificial emocional con algoritmos mucho más éticos
para que realmente el asesoramiento financiero esté más basado en agentes conversacionales que recaben datos a tiempo real del posible candidato que pide ese asesoramiento. Al final hay mucha más empatía, es una inteligencia artificial que no solo se está basando en datos que pueden estar secados, sino en datos a tiempo real, y al final el asistente sigue directrices éticas para asegurar la transparencia y el bienestar financiero del cliente. Y esto es un caso perfecto de todo lo que hemos venido hablando. Y con estos 3 casos, pues no me quiero extender más porque ya voy a cumplir el tiempo. Y bueno, solo repasar que realmente estamos en una época de muchísimos cambios, más que en toda la historia de la humanidad. La importancia de la industria 4.0 sigue ahí en cuanto a tecnología, pero viene la 5.0 a complementar con la parte tecnohumanista. Sí, queremos todo esto, pero siempre con las personas en el centro. Y creo que los trabajos y los esfuerzos de todos a nivel mundial deben ir en esta dirección para que realmente tengamos la mejor versión del futuro que queremos. Es decir, yo daría como una frase memorable para acabar, que la tecnología y la humanidad no deben ser excluyentes, porque juntas serían la clave para un futuro sostenible de cara al medio ambiente y sobre todo ético que esté a favor de las personas siempre. Gracias. Muchas Bueno, gracias, estimado. Muchas gracias, estimado, por la ponencia. Tengo una pregunta. Ya previamente había sí, dejado una pregunta ahí en el chat, sí, pero sí. quiero hacer otra. Justamente lo relevante que es este tema, de hecho, de hablar de la industria 5.0. Acá ahorita preguntan a alguien la industria 6.0. Pero ese concepto de introducir las humanidades dentro de la industria a mí me parece bastante interesante, bastante novedosos, porque se ha hablado muy poco de esto. Eso es muy cierto, se ha hablado muy poco del el valor que tienen las humanidades dentro de las ciencias, y son como hasta opuestas y lejanas. Una no Mm. valoriza a la otra, pero dentro de esta sociedad vivimos todos en conjunto. Pero ¿cómo podemos hacer esta conexión, este aprendizaje, esta sinergia? Sobre todo cuando usted mencionó, ¿no?, temas de género, de inclusión, de poder incluir a poblaciones marginalizadas, ¿no?, que tienen un valor importante, que pueden añadir un valor importante en la industria, pero ¿en qué parte? ¿En qué área? ¿Cómo podríamos hacer esto, ¿no? Aprovechar lo mejor de las humanidades para beneficiar a las industrias. Claro, lo primero es en nuestra propia educación, que tendría que ser autoeducación, porque en los planes de estudios no está recogido. Estoy seguro que en vuestras carreras no hay asignaturas apenas de humanidades, sino que son todas las clásicas de la ingeniería industrial. Entonces, hasta que eso vaya cambiando, que las universidades van más lentas, uno puede incluirlo en su propia autoeducación, en su propio autoaprendizaje. Uno se puede acercar a entender cuáles son las responsabilidades, las implicaciones éticas, los peligros de usar mal estas tecnologías. Por ejemplo, si te toca trabajar en una industria y te hacen responsable de los datos, pues ya si tienes este marco ético de que hay que tener en cuenta que no exista discriminación, acercar a otro tipo de poblaciones que pueden aportar. Son pasos que tú vas a dar respecto a los datos, respecto a la tecnología y respecto a las personas, que si no hubieras tenido esta preparación, ni los pensarías. Simplemente ejercerías tu profesión, estarías trabajando en tu sector, en tu burbuja, y no tendrías este enfoque para nada. Y no sabrías ni siquiera de cuáles son las consecuencias. Te vendrían las consecuencias en forma de multas, de políticas y demás, pero tú no entenderías nada y seguirías adelante. Si todos hacemos este cambio y le ponemos una capa ética a nuestra propia formación, empezarán a cambiar las cosas, porque ya entenderemos que las personas son lo más importante, que hay que incluir todas las opiniones aunque nos parezcan contrarias, que tenemos que volver a recuperar un conocimiento multidisciplinar, más holístico, que no solo tenemos que entender de ciencia, tecnología, industria, sino también hay que entender un poco, crear puentes hacia las humanidades para incluir expertos, por ejemplo, en una industria que haya un filósofo, que sea el que realmente lleve el peso de estos pensamientos más densos y profundos
y lo incluyamos en las reuniones, alguien que maneje la ética. Hay muchas cosas que se pueden hacer para dar cambios positivos a este respecto. Al igual que cuando se habla de economía circular, traemos a un experto en sostenibilidad, que son de otras áreas, pues cuando hablamos de ética hay que traer a un experto en ética. Hay que incluirlo de alguna forma, crear una figura que ni siquiera ahora mismo posiblemente esté creada. Entonces son pequeños pasos que entre todos vamos a dar. Yo, por ejemplo, hoy he dado un paso importante, que es daros esta charla. He intentado Claro. transmitiros esta conciencia para que prospere entre vosotros y la vayáis hablando, o al menos la recordéis. Ya eso es un paso importante. Y que sea viral y todos vamos hablando de esto y cuando nos damos cuenta el mundo va transformándose hacia la ética, hacia ese antropocentrismo, a entender que sí, el futuro está ahí, es incierto, pero debería estar a favor de las personas y reducir las diferencias, las brechas digitales, etcétera. Porque si nos abandonamos, cada vez habrá más diferencias y cada vez será peor. Entonces hay muchas cosas que hacer. No vas a cambiar las políticas de Estados Unidos, evidentemente, ni las de Perú, ni las de tu gobierno, pero en tu círculo de actuación sí puedes hacer grandes cosas. Con tus compañeros, con tu trabajo, allá donde estés, pequeños cambios, una suma de muchos pequeños cambios hacen un gran cambio finalmente. Está bien, estimado, nos quedó un poco más claro. Brevemente, ya para concluir, hay una última pregunta que alguien dejó en el chat. Sí. ¿Hay libros o papers para saber más de la industria 5.0? A lo mejor tiene algunas recomendaciones. Mira, hay cientos de papers y se ha escrito mucho de industria 5.0. Yo simplemente os diría, buscador tradicional, si tenéis acceso, que sé que sí, Google y empezáis a poner industria 5.0 y empezar a leer mucho. Si vais a Google Académico, ya vais a buscar papers directamente, que hay muchos también. E incluso si tenéis acceso a día de hoy a asistentes conversacionales, como no sé, porque no están abiertos en todos los países, ¿vale? Pero podéis usar VPN en un momento dado. Pero si tenéis acceso a Google Bard o a Microsoft Bing o a Chat GPT o a Cloud 2, en algún momento no sé si habéis probado estas herramientas, yo diría que le preguntéis directamente. Voy a hablar del Chat GPT, que es el más famoso. Directamente abres una conversación con ChatGPT que te va a sorprender, te va a hacer un gran resumen, una gran síntesis, te va a sorprender muchísimo de todo lo que te puede mostrar, enseñar sobre Industria 5.0. Perfecto, estimado, muchas gracias. Ahora me quedó un poco más claro también. Por favor, al equipo, para que le comparta el certificado que se le va a otorgar al estimado, que le va a llegar de manera digital en nombre de la Facultad de Ingeniería Industrial y también de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí desde Ah, Perú. muy honrado, me hace muchísima ilusión, muy honrado. De verdad ha sido un placer colaborar y ayudaros en todo lo posible. A mí me honra muchísimo y es parte de mi crecimiento personal. Ha sido un verdadero honor y placer ayudar y colaborar. Y este certificado lo voy a guardar con mucho cariño y significa mucho para mí, de verdad. Muchas gracias. Listo, estimado, muchas gracias. Gracias por la ponencia. Muchas gracias. Espero que os haya Listo. gustado y que se haya entendido dentro de todo lo Ahora, que... por favor, antes de retirarnos, por favor, invito a los asistentes que prendan su cámara para tomar la foto correspondiente para todas nuestras redes.